Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video. En esta oportunidad resolveremos otra pregunta que nos dice: considere el caso de una empresa que produce un bien utilizando dos factores de producción con sustitución parcial entre ellos. Hasta allí lo que el ejercicio nos dice que sustitución parcial significa que es Cobb-Douglas y que tiene dos factores. Establezca la veracidad o falsedad de la siguiente afirmación, justifique adecuadamente su respuesta, presente argumentos teóricos y los supuestos utilizados en su respuesta e incluya los gráficos si lo considera necesario. Nos dice la afirmación: en el caso de que la empresa se encuentre maximizando beneficios económicos en el corto plazo y que el factor variable cumple con la ley de rendimientos decrecientes, aquí debería decir producto marginal decreciente, pero bueno, ante un aumento del precio de venta del producto de esta empresa produce, que ocurra simultáneamente con un aumento del precio del factor variable, la empresa contratará más cantidad del factor variable. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es una empresa maximizadora de beneficios a corto plazo, donde el precio del producto y el precio del factor variable han cambiado. Automáticamente pensamos en la estática comparativa. Estática comparativa en el espacio primal. O sea, en el espacio de la maximización de beneficios gráfico, ¿no? La maximización gráficamente hablando. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el precio del producto y el costo o precio del factor variable son ambos componentes de la pendiente del isobeneficio. Por lo tanto, el isobeneficio se ve en el espacio primal, ¿no? Entonces, por eso pensamos en esto, porque los dos son componentes de esa pendiente. Entonces, nosotros diremos lo siguiente. Decimos por un lado, la maximización de beneficios de corto plazo se puede realizar gráficamente mediante el espacio primal. Punto. Para analizar, ¿sí? Para analizar los efectos de un aumento en el precio del producto, obviamente, en el precio del producto, y un aumento en el precio del factor variable, se empleará la estática comparativa. Se empleará la estática comparativa. Entonces, ahí estamos explicando que la maximización se puede hacer gráficamente y que gráficamente vamos a explicar cuáles son los efectos que el precio del producto haya aumentado y que el precio del factor también lo haya hecho. Ahora nosotros decimos, la pendiente de la recta iso-beneficio es, dos puntos. Esa pendiente, ¿cuánto es? Esa pendiente de la recta iso-beneficio, y lo vamos a escribir como tal, vamos a poner pendiente de la recta iso-beneficio, ¿sí? Pendiente del iso-beneficio, ¿a cuánto es igual? Es igual a W1 sobre P. Esa es la recta, esa es la pendiente de la recta iso-beneficio, W1 sobre P. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos saber aquí? Nosotros decimos, incluyendo, ¿no? Incluyendo los cambios propuestos o los cambios presentados, dos puntos. Esta recta isobeneficio va a cambiar un poco. ¿Por qué motivo va a cambiar un poco? Porque nos dicen que el precio del producto ha aumentado y nos dicen que el precio del factor también. Entonces, el precio P, que está abajo en el denominador, ese precio P ha aumentado, ¿sí? Ese precio P ha aumentado. Y si ese precio P ha aumentado, ¿qué es lo que ocurre? Todo se hace más pequeño, ¿no? Si tú divides entre un número más grande, el cociente o la fracción se haría más pequeña. Pero hay un problema, que W1 también ha aumentado. Entonces, los dos, tanto el numerador como el denominador, ambos han aumentado. ¿Y eso qué implica para nosotros? Eso para nosotros implica, ¿sí? Eso para nosotros implica lo siguiente. Implica que el efecto sobre la pendiente no es conocido, o en todo caso es indeterminado. El efecto de estos dos cambios sobre la pendiente de la recta iso-beneficio es incierto. ¿Por qué? Porque si W1 aumenta, la pendiente debería aumentar, pero si P aumenta, la pendiente debería disminuir.
Entonces generan dos efectos en sentido contrario. Y como no sabemos las magnitudes, es decir, no sabemos en cuánto aumentó W1 o en cuánto aumentó P, no podríamos decir cuál efecto es mayor y por lo tanto cuál es el que tiene mayor influencia sobre la pendiente del isobeneficio. Entonces, allí tenemos un pequeño problema. Entonces nosotros decimos, existen dos posibilidades, ¿no? Bueno, en realidad existirían tres posibilidades, ¿no? Pero vamos a suponer que hay dos nada más. La primera posibilidad que genere un cambio, me refiero, que W1 sea mayor que P. O mejor dicho, W1 no, que el aumento de W1 sea mayor que el aumento en P. O sea, que sea el precio del factor variable el que haya aumentado más que el precio del producto. Si es así, si el precio del factor variable aumentó más que el precio del producto, ¿qué ocurriría con la pendiente del isobeneficio? Allí lo que diríamos es que la pendiente del isobeneficio aumentaría. Habría una mayor pendiente en el isobeneficio, ¿no? Si W1 que está arriba aumenta más de lo que aumenta P, mucho más o un poquito más, la pendiente va a aumentar. ¿Y eso qué significaría? Que el isobeneficio se torna más vertical. Básicamente eso es lo que significa, se torna más vertical. Y comenzamos con nuestra gráfica. Dibujamos un plano, ¿no? Dibujamos un plano. Por un lado dibujamos el eje vertical, por otro lado dibujamos el eje horizontal. Muy bien. En el eje horizontal, ¿qué vamos a colocar? En el eje horizontal vamos a colocar el uso del factor variable, el cual desde un inicio, aunque no lo hemos escrito, estamos suponiendo que se llama X1. ¿Por qué? Porque su costo le hemos puesto W1. Entonces, como es W1, el factor debe ser X1. Y dibujamos el nivel de producción Y de la empresa. Dibujamos la función de producción porque el espacio primal está conformado por dos curvas, la función de producción y el isobeneficio. Ahí está la función de producción y dibujamos el isobeneficio, ¿no? De esta manera, una línea recta con pendiente positiva. Ya está. Si queremos podemos colocarle los nombres, ¿no? No hay ningún problema. Entonces vamos a colocar los nombres. Una de ellas, la primera que dibujé, es la función de producción que depende del factor 1, pero no olvidemos, también depende del factor 2. ¿Por qué no lo hemos mencionado? Porque el factor 2 está fijo. Por esa razón no ha sido mencionado, pero existe un factor 2, ¿no? Porque al inicio nos dijeron que la empresa utiliza dos factores y luego nos aclararon que es de corto plazo. Entonces, a pesar de no haberlo mencionado en ningún momento porque no interviene en la maximización de forma gráfica ni matemática, aún así está aquí. Ahora, dibujamos, o bueno, colocamos el nombre isobeneficio 1. Donde estas dos rectas son tangentes, ¿sí? Donde tienen un punto de tangencia, allí estaría la maximización de beneficios, justo allí. Allí tendríamos que dibujar una línea totalmente horizontal y hacia abajo, totalmente vertical. Esa línea, ¿qué es lo que nos va a permitir observar? Esa línea nos permite observar ¿qué cosa? Nos permite observar el nivel de producción óptimo de la empresa, o sea, el Y asterisco, cuánto produce la empresa inicialmente del bien, logrando maximizar, y también nos permitirá ver el X1 asterisco, cuánto utiliza la empresa del factor logrando maximizar. Ahora, estos dos cambios presentados, cuyos efectos o cuyos resultados son inciertos, los hemos reducido a esta primera posibilidad, que el precio del factor 1 haya aumentado más que el producto, más que el precio del producto. Y eso hemos dicho, el isobeneficio se torna más vertical. Volvemos a dibujar ese isobeneficio, solo que ahora de otro color y más vertical, así. Por ejemplo, allí es más vertical. Lo desplazamos paralelamente hasta encontrar un nuevo punto de tangencia. Justo allí, ¿no? Allí hay un punto de tangencia. Un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero por allí. Ahí está. ¿Y qué vemos en este nuevo punto de tangencia? Vemos en este nuevo punto de tangencia que hay un nuevo nivel de uso del factor y hay un nuevo nivel de producción. ¿Qué ocurrió con el nivel de producción? El nivel de producción ha disminuido. ¿Qué ocurrió con el nivel del uso del factor variable? El nivel de uso de este factor variable, doble asterisco le ponemos, ha disminuido. Lo señalamos aquí en la gráfica. Allí.
Entonces, vemos que la producción de la empresa disminuyó y el uso del factor también disminuyó. Ambos han disminuido. Hasta allí vamos claros. Entonces, la pregunta nos decía, cuando aumenta el precio del producto y aumenta el precio del factor, la empresa contratará más cantidad del factor variable. Vemos que no es cierto. Puede ser, si es que aumenta más W1 que P, puede ser que la empresa, en lugar de contratar más, como dice la afirmación, contrate menos. Pero como mencionaba, es solamente el primer caso, porque en realidad nosotros tenemos varios casos. Dos vamos a analizar. Entonces, ¿el otro caso cuál es? El otro caso, ¿sí? El otro caso sería la posibilidad, nuestro otro caso sería la otra posibilidad, que W1, ¿sí? Que W1 haya aumentado, sí, pero menos que el precio. O sea, el caso contrario, ¿no? La otra posibilidad que mencionábamos hace un momento es que W1 haya aumentado, sí, pero menos que el precio. O sea, el precio del producto sea ahora el que aumentó. ¿Y eso qué haría? Como el precio es el que aumenta más, que está abajo dividiendo, generaría que la pendiente del isobeneficio sea menor. Por lo tanto, la pendiente del isobeneficio disminuye. El isobeneficio se torna más, ya no más vertical, sino más horizontal. Tenemos que volver a dibujar todo. No necesariamente. Simplemente cambiamos la posición de las curvas. A la primera, a la de color azul, le llamaremos isobeneficio 1. O sea que en ese primer punto, ¿no? Donde está el isobeneficio 1, ahí estaría el punto inicial. Este sería ahora el punto inicial y este otro sería el punto final. Entonces ahí estamos mostrando el cambio que nos piden, pero sin tener que volver a dibujar, ¿no? Entonces de este punto inicial, donde tenemos X1 y Y, ¿qué es lo que ha ocurrido? Al punto final, donde el isobeneficio se ha tornado más horizontal, que aumentó el uso del factor y aumentó el nivel de producción. Mientras que en el caso anterior, ¿sí? Mientras que en el caso anterior el punto inicial era este y este otro era el punto final. Y aquí el isobeneficio se tornó más vertical, ¿no? Del isobeneficio 1 pasamos al isobeneficio 2, que está aquí, que es más vertical que el anterior. En cambio, en el siguiente se tornó más horizontal, del isobeneficio 1 de azul al isobeneficio 2 de rojo, que es más horizontal, ¿no? Si lo comparamos allí, está más echado. Muy bien. Entonces, como podemos ver, sí cabe la posibilidad que con estos cambios la empresa contrate más, pero también cabe la posibilidad que contrate menos del factor variable. ¿Y qué ocurriría si los dos aumentan en la misma proporción? Si los dos aumentan en la misma proporción, la pendiente no cambiaría, pues si arriba se duplica y abajo también, la pendiente, que es la división, no se vería afectada y por lo tanto no habría ningún efecto. Al menos no, quizás sí, ojo, obviamente sí habría un efecto en los beneficios, pero no habría un efecto aquí en la maximización gráfica, porque la pendiente del isobeneficio no cambiaría. Entonces lo que nos dice aquí es uno de 3 casos donde puede ser cierto, pero aquí nos afirma que la empresa contratará más cantidad del factor variable y eso no es verdad. Sí, contratará mayor cantidad, pero sí, solo si la variación del precio, el aumento del precio del producto supera el aumento en el precio del factor. Entonces nosotros decimos la afirmación anterior, ¿sí? La afirmación anterior es falsa. Bueno, más que falsa yo diría que es incierta en realidad, pero diremos que es falsa. La afirmación anterior es falsa, pues el nivel de uso o de contratación del factor variable X1, ¿sí? Pues el nivel de uso del factor variable dependerá de la magnitud en la cual aumenta el precio del producto y el precio del propio factor variable. El precio del producto y el precio o costo del factor variable. Entonces es falsa. Falsa porque aquí nos afirma que la empresa va a contratar más, cuando en realidad no lo podemos afirmar. Puede que contrate más, pero eso va a estar sujeto, y es uno de 3 casos, va a estar sujeto a cuánto sea la magnitud de aumento tanto del precio del producto como del precio del factor. Entonces no podemos decir que eso es cierto. En todo caso es falsa, porque está sujeta a otras condiciones. Bien,
Espero que de esta solución se haya entendido, que sigas visitando el canal y que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.